la economía. Mira, cuando el mundo vivió el auge del capitalismo con la revolución industrial, lo estratégico era regular las actividades industriales que tenían tendencias monopólicas. Pero hoy, digamos, me parece a mí que los sectores determinantes en esta era llamada de la comunicación, con cierta justicia, son los que generan los medios de producción simbólicos, porque de alguna manera ahí tenés el eje por donde se traducen muchas de las tensiones y las crisis de la sociedad. Por lo tanto, no es un derecho del Estado, es una obligación del Estado regular, porque hoy la democraticidad, la calidad de los sistemas políticos se define en buena medida por el acceso a la información, exacto, por la pluralidad de las voces. Entonces, es una obligación del Estado que se concibe, digamos, como lo supremo en una comunidad organizada. Suscribo a lo que parece un egresado de la Universidad de Loma de Zamora, de la carrera que vos dirigís. Sí, sí. No, yo estuve en comunicación. En comunicación. El compañero está hablando de economía con una precisión bueno, pero la adaptó militante. La adaptó... Sí. Es la esperanza nuestra, pero nosotros apostamos a este sub-41, ¿era? ¿42? No, 44 ya. Sub-44, ¿viste? Claro. Nos tiran todos siempre abajo el sub-40, nosotros estamos con sub-44. No, sub-50 que... Sub-50 cerramos ahí, así tenemos más margen. Claro. Más, qué lejos alto. que me siento. Me acuerdo de Tincho Zavala en una película de... En Los Chantas, de José Martínez Suárez, precisamente. Josecito. Que le decía al flaco Haroldi, cuando yo era pibe, me decía que era pibe, y ahora que somos grandes ya somos viejos. O sea, ¿cuándo es la nuestra? Muy bueno. Yo quisiera, en este clima, invitarlos para que reflexionemos después. Una perlita, que hablamos algo con Rafael Bielsa la semana pasada, pero ahora conseguimos el video. Sobre lo que está pasando en Europa y que en realidad está pasando en el mundo, ¿no? Y nos lleva a una reflexión de cómo nosotros pudimos zafar de esta. ¿La miramos, señor director? Vous êtes complètement fou. Et la preuve, c'est ce qui se passe en Grèce. On ne donne pas à la Grèce, à M. Papandréou, le temps de trouver un consensus. Je veux dire par là que nous devons avoir un sens de la responsabilité. Et nous ne devons pas demander l'impossible. Moi, j'ai l'impression, il y a un temps, on entendait « I want my money back ». J'ai l'impression qu'au gouvernement, maintenant, on dit « I want to make money on the back of the Greece ». Parce que c'est ça aussi, quand on emprunte à 1,5 ou 3% et qu'on donne à la Grèce à 3, à 5 ou 6%, on fait de l'argent sur le dos de la Grèce. C'est intolérable. Initiative commune de ce Parlement pour changer les traités, pour qu'enfin il y ait un fonds monétaire européen qui puisse justement s'attaquer à la spéculation. Nous pouvons le faire, yes we can. Let's do it. Parce que ce sont des êtres humains, il y a des problèmes d'emploi, il y a des salariés, et je trouve que ce n'est pas seulement la finance qui doit dicter, mais aussi la sécurité et les bureaux internationaux du travail, ou la DG Emploi serait un correctif à la folie des fois de ceux qui ne décident que sur la finance. Ces derniers mois, la France a vendu 6 frégates à la Grèce pour 2,5 milliards, des hélicoptères pour plus de 400 millions, des Rafales, un Rafale à 100 millions. Là, malheureusement, mon espionnage ne m'a pas permis de dire si c'est 10 ou 20 ou 30 Rafales. Ça fait presque 3 milliards. Et puis il y a l'Allemagne a vendu 6 sous-marins dans les prochaines années à la Grèce il y a quelques mois. Ça fait 1 milliard. Mais on est complètement hypocrite. On leur donne de l'argent pour acheter nos armes. Les Grecs ont 100 000 soldats. Plus de 100 000. L'Allemagne en a 200 000. C'est complètement aberrant. Un pays qui a 11 millions d'habitants a 100 000 soldats. Demandons cela à la Grèce. C'est peut-être plus efficace que de baisser les salaires de quelqu'un qui gagne 1 000 euros. Voilà ce que je demande à la Commission, d'être un peu juste. Una lucidez implacable. Daniel Cohn-Bendit, protagonista y líder del Mayo francés del 68 a los 21 o 22 años, uno de los pocos tipos que veo a los 64 o 65 se puede dar el lujo de decir
háganos caso a nosotros los jóvenes y no a nosotros los viejos. Ahora, Marangoni, era tu turno y yo te lo robé. qué exaltado dirían los medios pero- argentinos. ¿A usted le parece esta forma? Podría haber dicho sí. lo mismo en un formato un poco Peronista más... este francés, ¿no? Parece- Revolucionario, que Bolche, sí, de zurdito la el francés. básica- Bueno. La pasión, el patos de lo griego no tiene por qué ser una patología, puede ser toda una condición para decir verdades y para plantear convicciones, que es importante. Los plantear. medios del sistema lo ven si es un francés. Si fuese sido un criollo, si hubiera sido un criollo, hubieran dicho que era un exaltado, ¿no? Yo te digo que los medios del sistema en la Argentina no lo mostraron, lo levantamos por internet. Es verdad. Fíjate que Cohn-Bendit cita en un momento a Margaret Thatcher, y a mí me vino a la memoria una frase de Margaret Thatcher que había dicho en la década del 80, si se quiere, que fue el punto de inflexión donde el neoliberalismo Reagan, arrastró fuerte. Juan Pablo Ella había XXIII, dicho, la Thatcher. sociedad no existe, solo existe el individuo, no existe la sociedad. Es decir, prima lo económico sobre lo político. Y yo creo que es exactamente a la inversa. Ese discurso de Cohn-Bendit es un discurso de la política, pero no de la política planteada con la banalidad que lo plantean algunos opinólogos, sino de la política como única forma de organizar una vida en comunidad. El hecho de plantear un ajuste. Viene alguien y te dice, bueno, acá es muy sencillo. Grecia tiene 13 puntos de déficit, tiene que llegar en 2 años al equilibrio absoluto. Bueno, es decir, andá y explicáselo a la gente a la que le tenés que bajar la jubilación, le tenés que quitar la salud, le tenés que rebajar los sueldos. Entonces te dicen, bueno, terminó, que hemos escuchado muchas veces, se terminó la fiesta. Y un montón de gente se pregunta, ¿qué fiesta? ¿Dónde estaba? Yo tengo que pagar una fiesta a la que no llegué, o llegué tarde, digamos, llegué para el papel picado y ahora me la hacen garpar a mí. Entonces, bajo la racionalidad económica, y este es un punto que me parece central, el capitalismo convirtió a la racionalidad económica en la única racionalidad. Parece que solo somos maximizadores de beneficios y minimizadores de riesgos. Y los seres humanos somos mucho más complejos que eso. Somos integrantes de una sociedad que tiene valores, que incorpora el deseo de justicia, que tiene que tender necesariamente a incluir como única garantía de la paz. Entonces, es muy sencillo, como diría Roberto Art, morirte de un error de imprenta, desarrollar un programa económico en un texto y decir, hay que hacer esto. Porque donde se define lo posible, a lo que también hacía referencia Cohn-Bendit, es en la política. Y la política no es otra cosa que la interacción de una sociedad, la vida de una sociedad, la puja de intereses en una sociedad, que es lo que lleva naturalmente a la tensión permanente entre el diálogo y el consenso. Porque para algunos el consenso parece que fuese solamente una invitación a tomar el té y a charlar sobre cosas insustanciales. El consenso solamente puede ser fruto del reconocimiento de los disensos, de la diferencia, de los intereses que se tamizan únicamente en el campo de la política. Y los empresarios que pasen al campo de la política tendrán que aprender que tienen que aprobar la política y no trasladar la lógica de las empresas a la representación social y a la representación comunitaria. Muy bien. Muy bien. O sea, que Alberto Fernández. hay que apagar la calculadora alguna vez. Hay que apagar la calculadora, muchachos. Sin duda. Hay que apaguen la calculadora y miren. Eso es lo que decís vos como economista. Además, pero además, no se trata Gracias a Dios no es económico. No, soy politólogo. Bueno, pero- En ciencias políticas. No se trata de que alguno diga, Pero entonces, sabe de eso. porque te chicanean por el otro lado, claro, entonces no hay que vivir en el capitalismo. Y decís, no, es que hay distintos tipos de capitalismo. Hay un capitalismo liberista, yo diría, ni siquiera liberal, que es el que te quiere imponer una sociedad de mercado. Una cosa es tener una economía de mercado con reglas políticas y la otra es tener una sociedad de mercado donde son los precios del mercado los que rigen todo. Entonces, Donde el fuerte se come al débil y se Exactamente. terminó único principio ¿cuál válido. es el único lugar, y volvemos al tema de la regulación, quién es el único que puede regular? El es el Estado. Estado. ¿Qué discuten hoy Sarkozy y qué discute hoy Alemania? Regular a los mercados, a las burbujas financieras. Muchísimas gracias. Yo quiero aprovechar este momento para Gabriel Mariotto. Vamos a inaugurar un regalito de Café Las Palabras para los que piensan parecido a Gabriel Mariotto, ¿no? Esta es una agenda, la agenda Qué peronista, bueno, buenísimo. que sintetizando lo que acaba de decir Gustavo, había un general que dijo que la economía tenía que estar al servicio de la política y la política al servicio del bienestar general. Entonces, esta agenda Qué bueno. que hace a su identidad política, Gabriel Mariotto, Sí, señor. para que la difunda allá por la zona sur,
Ojo, Mariotto. Qué lindo abrazo ¿eh? Ojo, Mariotto, Gabriel, que algunos medios dirán... Eduardo Valdés lo coimió a Mariotto con una agenda para que le regale un canal de cable de los nuevos. Que las verdaderas coimas son las de la sensibilidad. Son realmente... Felicitamos a los compañeros, son de Chubut, los compañeros que hacen esta agenda. www.agendaperonista.com.ar. Buenísimo. Los que quieran. La voy a estudiar con profundidad. Está todo para no olvidarnos día a día, para no perder de vista las ideas Como de dice la presidenta de Perón y Evita, hay que acordarse cuando se gobierna, así que lo vamos Muchas a hacer gracias, día a día. A ustedes, Gabriel. muchas gracias. Gustavo, nosotros seguimos. Sigamos. En el próximo bloque, una sorpresa. Juan Leirado.